somos mensajeros del gran Rey. Al mundo vamos a anunciar que ya viene Cristo con poder. Este mensaje has de proclamar. Testimonio de mí. Toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra de Dios da testimonio del Señor Jesucristo y nada más. Quiero que entendamos, hermanos, que nosotros, hermanos, nos movemos en el Señor Jesucristo, y todas las profecías y todos los evangelios, hermanos, y todas, hermanos, las cartas apostólicas, todas van, hermanos, y convergen en un solo punto: nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. El Rey de la Gloria, aleluya. El Señor Jesucristo. Él es Dios. Él es el único, hermanos, que puede salvarnos. Él es Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Todo este libro, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, solamente habla de nadie más que del Señor Jesucristo. Desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis, esa palabra habla del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y nosotros, hermanos, le damos gracias a Dios porque formamos a ser parte de Él. Por eso entramos dentro de esta dispensación como su iglesia, como su cuerpo de Él. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros caminamos en victoria, caminamos contentos, hermanos, porque somos parte de Él, hermanos. Y Él, hermanos, dice la palabra de Dios, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si había vida, y si hay vida en el Señor Jesucristo, y como usted es parte de Él, en usted hay vida y esperanza de vida eterna. Bendito sea el Señor. Tenemos, hermanos, que entender, hermanos, siempre. Yo cada vez, hermanos, que yo tomo mi Biblia, cada vez que yo abro mi Biblia y abro cualquier página de mi Biblia, yo digo: Señor, esto que voy a leer va a hablar de ti y nada más de ti. Bendito sea el Señor. Y nos gozamos, hermanos, cuando nosotros llegamos a ese entendimiento. Dice, hermanos, en el capítulo 2 de San Marcos, bendito sea el Señor, que le acercaron, le llevaron al Señor un paralítico, ¿verdad? No lo podían acercar a Él. Abrieron un boquete en el techo, se lo bajaron y se lo presentaron al Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 5 de San Marcos: y viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Palabra de Dios, palabra con potencia. El que estaba hablando aquí, el mismo Rey de la Gloria. Dice San Juan: nadie subió al cielo, sino que se descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él está hablando, el Dios de la gloria. Hay un canto que dice: dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. No es cierto, hermanos. El Señor nunca dejó su trono de gloria. No cante ese canto, hermano. El Señor Jesucristo está allá y está aquí. No tiene que dejar su trono de gloria para venir a este lugar. El Señor es Rey sobre todas las cosas. Y dice que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y había allí, hermanos, fariseos, había unos escribas, dice aquí la palabra de Dios. Había escribas. Estaban sentados hombres intelectuales, conocedores de la ley, escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían: ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Gloria a Dios. Santo. Dice: este hombre es un mentiroso porque está diciendo blasfemias, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Amén. Dios. Entonces, bendito sea el Señor. Nosotros siempre leemos, hermanos, ese verso hermoso de gloria que está en los Hechos, capítulo 2. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo, aleluya. Capítulo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bendito sea el Señor. Cuando, hermanos, Pedro habla, hermanos, ese mensaje de potencia inspirado por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, el versículo 36 del capítulo 2: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo.
Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bendito Cristo, sin interrupción. Vamos a ver una vez más. Y Pedro les dice, 2 puntos: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces, cuando usted le pregunte, ¿por qué se bautiza usted en el nombre de Jesucristo? Porque el nombre de Jesucristo es el nombre de Dios. Cuando este hombre estaba hablando en el capítulo 2 de Marcos, ¿quién es este? Blasfemias habla. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Bueno, mi hermano, sucede que el que está ahí es Dios. Era Dios. Ellos estaban hablando una absoluta verdad, bendito. Ellos no lo entendieron, por eso lo crucificaron, hermanos. Porque ellos, si lo hubieran conocido, jamás, dice Pablo, hubieran sacrificado al Rey de Gloria. Pero no lo conocieron. Pero el que estaba allí en ese lugar, bendito sea el Señor, era el mismito Dios de la gloria. Y cuando usted invoca el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, está invocando el nombre de Dios. Y cuando usted invoca el nombre de Dios, hay salvación y hay perdón de pecados. Por eso nuestra iglesia, hermanos, enfatiza de una manera determinante que todo hombre y toda mujer tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Tiene que invocar ese precioso nombre para que sus pecados sean salvos. El varón escriba decía una absoluta verdad: solamente Dios perdona pecados. Y nosotros honramos al Señor Jesucristo porque Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor. Los Hechos capítulo 10, cuando estaba hablando de Pedro, hermanos, alabado sea el Señor. En los Hechos, en el capítulo 10, dice la palabra de Dios, en el versículo 40 del capítulo 10 de los Hechos: no, alabado sea el Señor, el 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que pareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y vivimos con Él después de que resucitó de los muertos. Qué experiencia tan, hermanos, extraordinaria, ¿no? Poder estar con el Señor resucitado con potencia. Por eso estamos aquí alabando al Señor. Porque si Cristo no hubiera resucitado, pues aún estuviéramos en nuestros pecados, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la 1 Corintios. Pero Cristo resucitó. Amén. Y Cristo perdonó nuestros pecados. Cuando nosotros invocamos su nombre, el nombre de Dios. El escriba decía una absoluta verdad: ¿quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Amén. Solamente Dios perdona pecados. Por eso invocamos el nombre de Dios. Entonces dice: a este nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. ¿Quién está hablando ahí? Los apóstoles. Nos mandó el Señor que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez sobre debidos. A este dan testimonio todos los profetas. Gloria, hermano. A Él todos los profetas dan testimonio de Él. Bendito. Todo da testimonio del Señor Jesucristo. No diga Jesús, hermano. Jesús. Diga el Señor Jesús. Aleluya. Porque el Jesús es un término trinitario. Diga el Señor Jesús. Es Dios. El Señor Jesucristo. Nosotros somos Jesús, su cuerpo. Su cuerpo, nosotros somos Jesús, su cuerpo. Pero cuando usted esté hablando de la gloria, dígale Señor Jesucristo. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y perdona pecados. No más Él. Y dice diciendo: de este dan testimonio todos los profetas. Dice, hermanos, en un discurso del apóstol Pablo, hermanos, cuando estaba en Antioquía, dice: desde el principio los profetas, desde Samuel hasta ahora, esos profetas hablaron de estos tiempos. Bendito sea el Señor. De estos tiempos, bendito sea el Señor. Allá en San Lucas, hermanos, leamos San Lucas, alabado sea el Señor, en el capítulo 2. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios.
Gloria a Cristo, aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a leer, no, perdón, está en el capítulo 4 de San Lucas. Dice, hermanos, que invitaron al Señor Jesucristo a hablar palabras. Le dieron palabras. Y dice que vino a Nazaret, capítulo 4, versículo 16 de San Lucas. Vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fue leerado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados. Gloria sea al Señor, hermanos, estamos usted y yo, gloria a Santo. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, y poner a libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Santo para siempre, alabado sea el Señor. Gloria sea al Señor. Que vivimos en estas promesas tan grandes, tan preciosas, mi hermano santo. Mi hermano santo, porque somos santos en Cristo. Claro que sí. Para predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, enrolló el pergamino, ¿no? Y se lo dio al ministro y se sentó. Y dice, y todos los ojos, ahí en la sinagoga, todos se clavaron en él, todos. Ahora, ¿qué va a decir? ¿Qué va a opinar de lo que acaba de leer? Entonces dice que todos sus ojos estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y hoy es hoy. Hoy es hoy. El Dios de la gloria, hermanos, todos, hermanos, estaban hablando en ese varón precioso de gloria que se sentó allí, que enrolló el pergamino. Él, toda la Biblia, toda la palabra de Dios se enfocó en él. Bendito sea el Señor. Entonces todos los ojos de los que estaban fijos en él, y usted y yo, nuestros ojos también están fijos en él, porque él está nuestra esperanza, no nada más él, porque él es Dios. Nos regresamos a los Hechos, hermanos, y va a ser mi participación, hermanos. El capítulo 10 de los Hechos, cuando está hablando Pedro a este varón gentil, que lo consideraban, hermanos, a los pueblos de gentil, inmundo y asqueroso, y que el Señor le dijo: lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común e inmundo. Alabado sea el Señor. Tú te vas a donde te voy a matar. Y está hablando con ellos, hermanos, y dice 43: a este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿en quién es él? En el Señor Jesucristo, hermano. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dios tiene nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesucristo, bendito para siempre. Dios manifestó ese nombre para que le alabemos con ese nombre, bendito sea el Señor. Dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en el momento, hermanos, que él abre ese nombre poderoso de gloria, dice la palabra de Dios, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que te habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se invocó el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra de Dios, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros también? Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. No sé quién está aquí que pues no ha hecho ese paso de fe, pero lo tiene que hacer. El nombre de Dios tiene que ser invocado en su vida. En las aguas bautismales, no hay aquí aguas bautismales, ahí está abajo. Gloria a Dios. Un ministro, un hijo de Dios, tiene que invocar el nombre del Señor Jesucristo para que haya perdón de pecados en su vida. Solamente ese nombre, que es sobre todo el nombre. Y si ese nombre